Buenos días, amados. Buenos días. ¿Me pones la...? Claro. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio de la Carta a los Romanos. Y vamos a comenzar con podría interpretarse incluso como una especie de una nueva serie, porque realmente el argumento de lo que nos viene hablando Pablo ya es para aplicación para nosotros, para nuestra vida diaria, para nuestra vida cotidiana. Pensé que no se iban a ver alerta moviendo, pero que dice que sí. Vamos a ver. Bendito Dios, te alabamos, te glorificamos, te exaltamos. Gracias, Dios mío, porque a la hora que podemos recoger la ofrenda hay gozo, hay alegría, hay júbilo, Señor, y eso es lo que ha puesto en nuestro corazón. A la hora que venimos a congregarnos hay también gozo y alegría de ver a los hermanos. Gracias porque eres tú el que lo ha hecho, Señor. Te pedimos que nos continúes bendiciendo con tu palabra, que la unjas con aceite en nuestro corazón, que la podamos vivir, que la podamos disfrutar, Señor, que realmente te podamos ver de una manera distinta, así glorioso como eres, Señor, que sea nuestro contentamiento y nuestro gozo. Quita de nuestra mente toda distracción, toda carga, Señor, todo aquel pensamiento que nos impida recibir el gozo y el deleite y la miel que es comenzar en tu consejo. Amén. Romanos capítulo 12, del 1 al 10. Romanos capítulo 12, del 1 al 10. Deberes de la vida cristiana. Hasta este momento, todos los 11 capítulos que hemos visto, que hemos estudiado, yo tengo prédicas de Romanos tituladas o realizadas con fecha de 2022. O sea, llevamos mucho tiempo estudiando la hermosa carta a los romanos. Hasta este punto, hasta el capítulo 12, Pablo nos ha venido hablando de un montón de doctrina, de temas teológicos que son de columna vertebral para la vida cristiana. Cuando llegamos a este punto, Pablo cambia y nos enseña que toda esa doctrina, toda esa ortodoxia que se le llama, toda esa sana doctrina, ahora tenemos que aplicarla a nuestra vida. Tenemos que aplicar una buena ortopraxis. Ortodoxia, la sana doctrina; ortopraxis, la buena práctica de esa doctrina que yo sé. Porque sabemos mucho. ¿Cuánto vivimos? ¿Cuánto practicamos? Ahí está el kit de la cuestión. ¿Cuánto vivimos de esa vida práctica? Antes de comenzar, antes de leer el pasaje, también quería mencionar que, si recordarán bien, cuando Pablo inicia la carta, él como que cambia de objetivo de diálogo. A veces habla a los gentiles, a veces habla a los judíos, a veces habla a ambas partes. Después, por ejemplo, en el capítulo 6, 7 y 8, habla a los cristianos propiamente. Capítulo 9, 10 y 11, habla nuevamente al pueblo judío. Aquí, él habla nuevamente a la iglesia. Y aquí no hay cliente. Esto es directamente para nosotros, cómo debemos vivir, cómo debemos aplicar todo lo que el Señor nos ha enseñado. Leamos del 1 al 10. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si el servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. El amor se hace sin fingimiento. Aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amados los unos a los otros, con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Un sacrificio racional a Dios es lo que encontramos en el versículo 1.
Vean la preposición con la que empieza el versículo 1 del capítulo 12. Así que, unas versiones dicen, por tanto, es la misma conclusión. Lo que Pablo está diciendo aquí es que todo lo que nos va a decir es en base a todo lo que ha dicho con anterioridad. Es decir, que en base a todo lo que he dicho, en base a todo lo que les he enseñado, os ruego esto y lo otro. Pablo está haciendo referencia a los 11 capítulos que ya estudiamos a lo largo de todos estos años que literalmente hemos estado estudiando Romanos. Entonces Pablo no lo hace de forma arbitraria. Pablo no ruega porque sí, no ruega simplemente porque le nació. Él tiene una base sólida para rogarnos que nos entreguemos a Dios. ¿Y esa base cuál es? La misericordia de Dios. Hace mucho, y yo creo que fue para el segundo aniversario de la iglesia, porque yo iba a traer Romanos capítulo 12, 1 y 2, y lo iba a traer hasta ahí, y le iba a dar un enfoque diferente que ya había hecho en otra ocasión. En aquella ocasión estábamos estudiando la misericordia de Dios cuando hicimos la iglesia donde Josito. Ninguno de ustedes estaba ahí, porque la mitad de ustedes estaba con Omarcito. Y estudiamos la semana de pasión para entender qué significa la misericordia de Dios y en base a qué debemos entregarnos como un sacrificio vivo. Fue un mensaje muy confrontador. Todos los que estaban ahí lloraron, y hoy no hay ninguno de ellos. Tiempo después, tal vez un año, no sé qué estaba predicando, pero prediqué un mensaje similar. Y también muchos de los que estaban aquí, la iglesia estaba más llena, de los que lloraron, de los que se afligieron, de los que se quebrantaron, de los que me pidieron que les diera la predica para tenerla guardada. Ya no están. La guardaron en otro lado. Entonces yo dije, ¿para qué enfrascarse en uno, en hacer una predica que nos ataque las emociones, que nos aflija o que nos haga llorar, si de alguna manera se ha comprobado que alterar las emociones de la gente puede servir por un tiempo, pero no es permanente, no es necesario? Yo voy a concentrarme en otros puntos y avanzar más en el tema. Porque como les digo, estar hablando acerca de los clavos y de la cruz y esto y lo otro, que en algún momento lo volveremos a hacer, y que las personas se quebranten, no es evidencia que la persona ha nacido nuevo, no es evidencia que está en Cristo, no es evidencia que ama a Dios. Cualquiera se aflige, usted se aflige viendo una novela, usted se aflige viendo una película y llora por personas ficticias. Y no cambia, y no cambiamos de la manera que debería ser. Pero quiero hacer una especie de resumen de todo lo que hemos visto en los capítulos 11 de Romanos, porque eso es lo que se basa el ruego de Pablo, la misericordia de Dios. ¿Qué es esto? En primer lugar, lo que nosotros encontramos es que somos pecadores y que esta condición de pecado nos separa de Dios y que nos condena justamente al infierno. Y eso es una mala noticia. La semana pasada que estudiaba con las niñas el Evangelio, ¿qué significa? Buenas noticias, nace porque existen malas noticias que la anteceden. Las malas noticias, ¿cuáles son? Que somos pecadores, y esa es la peor noticia que usted puede recibir en esta vida. Somos pecadores, y lo peor de eso es que usted no puede hacer nada para remediar eso, absolutamente nada. No hay nada que podamos hacer delante de un Dios santo para salvarnos. Lo único que podemos hacer es esperar, entre comillas, pacientemente que venga el fuego de Dios, pero después de ahí, nada, o mintiéndonos a nosotros mismos con una religión para paliar esa culpa que está en nuestro corazón. Estamos condenados justamente al infierno y no hay nada que hacer para remediarlo. Pero como nosotros no podemos hacer nada, Dios es el que da la solución. Y se encarna a sí mismo en un hombre, Jesucristo, y viene a morir por nosotros, y viene a cargar con nuestros pecados para ofrecernos esta salvación de manera gratuita. El Señor nos regala esta salvación por medio de la fe a todo aquel que en Él cree y que recibe a su Hijo como Señor y Salvador. Borra los pecados de los creyentes, los libera de la esclavitud, les concede el Espíritu para que viva y muera en ellos y los capacite para vivir una vida santa. Y no solo eso, nos hace herederos del reino de los cielos y herederos con Cristo Jesús de todas las cosas. Nos hace ciudadanos de la ciudad celestial, valga la redundancia. Nos adopta como sus hijos para formar parte de su corte, para formar parte de su familia, y nos asegura que todas las cosas que nosotros vivamos, independientemente de las que sean, tendrán un buen propósito, y que ningún sufrimiento en nuestra vida será en vano,
sino que todo cumplirá el justo plan de Dios en cada una de las vidas de nosotros. Entonces Pablo dice, ¿usted entendió eso? Ok, entonces entréguese a Dios. ¿Usted entendió lo que significa la misericordia de Dios en Cristo Jesús? Sí, ok, entonces entréguese a Dios sin ninguna excusa, porque no hay excusa de nuestra parte delante del Señor. Es en base a todo lo que el Señor nos ha hecho. Hay algo muy interesante aquí. El ruego que hace Pablo es a que nosotros presentemos nuestro cuerpo, ¿verdad? El pasaje lo dice, que entreguemos nuestro cuerpo, que presentemos nuestro cuerpo. No dice que presentemos nuestro espíritu, no dice que presentemos nuestra alma. ¿Por qué? Porque nuestro espíritu ya está redimido. Nuestro espíritu ya ha sido rescatado, ya ha sido salvado, ya ha sido liberado de la esclavitud. ¿Dónde reside aún el pecado en nosotros? En nuestra carne. Por eso Pablo dice, entrega aquella parte de usted que aún no ha sido redimida. Nuestra carne, nuestro cuerpo, este cuerpo mortal. Evidentemente, pues nosotros debemos tener un corazón y unos sentimientos que estén dirigidos a Dios, pero es que eso es evidente, ni siquiera hay que mencionarlo, porque tiene que ser así. Pero es mi cuerpo, mis miembros, mi carne, lo que ven mis ojos, lo que escuchan mis oídos. Eso es lo que yo tengo que presentar al Señor como un sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. Este sacrificio tiene 3 características. Tiene que ser vivo, santo y agradable. ¿Qué quiere decir vivo? Es que, hombre, suena demasiado lógico. Pero los judíos no le entregaban a Dios un sacrificio muerto, porque entonces no era un sacrificio. La idea del sacrificio es algo que está vivo y que tiene que morir. ¿Okay? Yo me entrego al Señor como un sacrificio vivo, porque no tengo que morir de manera literal, pero sí tengo que morir a mi yo. Tengo que estar vivo para Él de una manera agradable. Tengo que darle mi cuerpo al Señor de una manera útil, de una manera consciente, de una manera real. Porque es un sacrificio. Jesús dijo, el que quiera ser mi discípulo, niéguese, tome su cruz y niéguese a sí mismo. Cuando el Señor dice niéguese a sí mismo y tome su cruz, el llamado es absolutamente radical. Y la idea de llevar la cruz es que usted se cancela a sí mismo para que viva otro en vez de usted. Cuando Jesús decía tome su cruz, ellos entendían lo que estaba el Señor diciendo. Cuando decía Jesús tome su cruz, ellos ¿qué veían? A un crucificado. Jesús no había crucificado, pero la crucifixión era demasiado habitual en aquella época. Entonces ellos entendían que era muerte a mí, muerte a lo que yo quiero, muerte a mis planes terrenales, muerte a mis planes humanos, muerte a mi ego, muerte a yo, muerte a mi ser. Y eso duele mucho porque si yo tengo un ídolo en mi vida, soy yo mismo. Si yo tengo un ídolo que tengo que quebrar, soy yo. Si yo amo a alguien, es a mí. Créanme que así es, y así nos pasa a todos. Yo soy el centro de mi vida, yo soy el centro de esta historia y soy como decía Alberto, mi mayor enemigo, aquel al que realmente yo tengo que vencer. ¿Por qué no es Satanás? Porque ya está vencido. Amén. La palabra dice que cuando usted se somete a Dios, el diablo huye. Usted no lo zapatea. Usted hace algo pasivo, que es someterse a Dios. Y cuando usted hace esa acción pasiva, él huye y le roba la idea del torneo. Porque usted está bajo una cúpula, bajo un escudo, el cual no puede entrar. Jamás va a penetrar la mano del Padre y la mano de Dios. Es un sacrificio santo, es decir, un sacrificio. Sabemos que santo significa separado o apartado para un servicio. Pero cuando tiene que ver con Dios, además de que es un ser que está separado de todo aquello, la santidad de Dios quiere decir que Él es algo distinto a todo lo que existe. Es algo único a todo lo que es. Él es diferente a todo lo que nosotros hacemos. Por eso el Señor en Isaías dice: ¿a quién me van a comparar ustedes? No podemos compararlo con nada. Entonces, cuando nuestro sacrificio tiene que ser santo, tiene que tener ese carácter de unicidad, ese carácter distinto de todo lo que nosotros hacemos, ese carácter particular. Es una entrega limpia de corazón, realmente una disposición gozosa al Señor. Y tiene que ser agradable. Pues, evidentemente, es algo que tiene que nacer de mi corazón. El Señor, por un ejemplo, en los evangelios, el padre manda a un hijo a hacer algo y el hijo dice: sí, padre, yo voy, y no lo hace. Y el otro dice: no, qué pereza, pero después arrepentido va. Ok, sí, este último hijo fue obediente,
porque el otro solo de lengua para afuera dijo que sí y no hizo nada. Pero aún así, yo no creo que usted como padre se sienta a gusto porque su hijo usted lo obedece pero a regañadientes. Ahí va obedeciendo, sí, pero va pateando todo y va con el corazón enaltecido delante de usted. ¿Está siendo obediente? Sí, pero de una manera religiosa. Es lo que yo a veces llamo una obediencia atea. Es como hacer las cosas por hacerlas. Soy obediente a Dios, pero realmente mi corazón no está vinculado allí. Porque si yo pudiera no hacerlo, o si la Biblia no lo dijera, entonces yo lo haría. No es la obediencia agradable lo que estamos hablando aquí, es realmente una entrega al Señor con gusto. Yo vengo a la iglesia con gusto, yo oro con gusto, yo leo la palabra de Dios con gusto, yo evangelizo con gusto, yo sirvo al Señor con gusto, yo perdono las ofensas con gusto, yo amo a los enemigos con agrado. No simplemente porque tengo que, sino porque quiero hacerlo. Eso es muy diferente. Es un sacrificio agradable al Señor. ¿Y por qué debe ser un sacrificio agradable al Señor? Porque Romanos 11:36 dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Menos que eso. Faltaría más que no nos comportáramos así. Vean como comienza el versículo 1. Este sacrificio es vuestro culto racional. Ustedes se han dado cuenta que a veces el sentido común no es tan común. A la luz de todo esto, el único comportamiento lógico, el único comportamiento racional como cristiano delante de Dios es este: un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Cualquier otro tipo de comportamiento es una total locura, es una total falta de entendimiento de lo que Dios es. Es una estupidez, totalmente. Entender lo que Dios ha hecho por nosotros y no comportarnos de la manera que Él nos exige es una locura. Por eso Él dice, ¿cuál es nuestro culto racional? Porque lo único racional a la luz de la misericordia de Dios es comportarnos de esta manera. Es realmente entregarnos al Señor sin ningún tipo de excusa, sin ningún tipo de pero, sin ningún tipo de limitante. Porque el Señor es digno de todo ese tipo de entrega. Versículo número 2. Este me encanta. Una renovación necesaria. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es increíble cómo el hombre destroza la palabra de Dios. Cuando estaba en otra iglesia, ya en Desamparados, creo que todos saben cuál, el santo predicador toma este pasaje y dice, para fundamentar la teoría de la prosperidad, que usted no tiene que conformarse. Tiene un relojito, puede tener uno nuevo, uno diferente, no más caro. Tiene un carrito, puede tener uno mejor, pero no se conforme, porque la actitud de un cristiano no tiene que ser de conformista. Yo siento que no hay que ir a la universidad para entender lo que el pasaje quiere decir. De verdad, yo no veo al Espíritu Santo inspirando a Pablo para que le diga a los cristianos, vean, no sean conformistas, siempre aspiren a lo mejor. A menos que diga siempre aspiren a lo mejor en términos de santidad, pero no es lo que está aplicando el pasaje aquí. Conformarse es tomar la forma de Él. Forma, no hay que saber griego. Tomar la forma de Él, no tome la forma del mundo, sino que tome la forma de otra cosa. Pablo aquí nos enseña como un principio activo, que es, el principio activo es lo que está en el versículo número 1, entregarme a Dios. Como un principio activo, impulsa un principio pasivo. Lo digo de otra manera. Cuando yo me entrego a Dios como un sacrificio vivo, entonces no me voy a conformar a las cosas del mundo. ¿Me explico? Una cosa motiva a la otra. Yo hago activamente entregándome al Señor y pasivamente no conformándome al otro. Entonces una cosa motiva a la otra y estos dos versículos son como la base que sustenta y motiva de aquí hasta que terminemos la carta. Entonces puedo hacer mucha referencia a esto cuando vayamos avanzando, porque esto es lo que motiva todo lo demás. Cumpliendo uno, el otro. Entonces conformarse tiene que ver con no tomar la forma del mundo. Presentarse ayuda a no conformarse, como les decía ahora.
¿Cómo un cristiano se conforma al mundo? Y aquí, por eso les decía que a veces el sentido común no es tan común como comúnmente podría parecer. A veces pensamos que el no conformarse al mundo tiene que ver con evitar el adulterio, tiene que ver con evitar la fornicación, tiene que ver con evitar el robo, tiene que ver con evitar las drogas, con evitar esos pecados malos. Eso es de manera evidente parte de la vida cristiana. ¿Okay? Si realmente uno tiene que pararse aquí a defender estos puntos tan básicos, o sea, ¿con qué clase de inmadurez estamos tratando? ¿Verdad? En otra carta Pablo dice, vean, esas cosas ni siquiera se mencionan. No es que no se dialoguen, el sentido es que si usted tiene que gastar una prédica para hablar de la pureza sexual, o sea, ¿qué pasa con la gente que no ha entendido lo básico de la palabra del Señor? Usted no ha visto cómo la gente, cristiana, ¿verdad? Hay ciertos mandamientos de la palabra de Dios y es como que, o sea, sí, yo sé que dice eso, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Señor, ¿por qué no puedo eso? ¿Por qué no puedo lo otro? ¿Por qué? Es que yo necesito entender por qué usted está poniendo esa prohibición para no hacerla. ¿Por qué aquí? ¿Por qué allá? ¿Cuál es el límite? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? Son como excusas para seguir tonteando con el pecado y una falta de entendimiento de lo que significa la santidad del Señor. ¿Por qué? Porque tengo que congregarme todos los domingos. Porque tengo que orar. Pero la respuesta principal es porque Dios lo dice y punto, Dios es el Señor. Y si no nos gusta, bueno, haga usted su propia creación y pone sus reglas. Y aún así hay explicaciones para todo, ¿verdad? Pero me explico, vamos, cuando el Señor dice que no nos conformemos al mundo, cuando Pablo dice esto, no está hablando de esos pecados grandes, es que es evidente que un cristiano ya no vive así. O sea, no hay que convencer a la gente de eso. Si usted acaba de nacer de nuevo, que acaba de entrar a la fe, usted no sabe que el que escribió Juan fue Juan el Evangelista y no Juan el Bautista, está bien. Comenzamos con pre-kinder, está bien, ahí sí es totalmente válido explicar todas esas cosas. Pero para personas que ya están avanzados en la fe, por el amor de Dios. Disculpe, no sé si, pero en realidad eso que está diciendo, la gente que no profesa a Cristo, la gente que no tiene el sello, sabe que esas cosas son pecadas, son malas. La misma gente ahí sabe que robar es malo, que fornicar es malo. Sí. Y eso que está diciendo, ¿cómo va un creyente a hacer ese tipo de preguntas? ¿Podría hacer eso? Como alguna vez hemos hablado, yo no creo que usted quiera tener un amigo mentiroso, ¿verdad? Nadie quiere eso. Entonces son como, ¿será mal que piratee cable? ¿Me explico? O sea, hay cosas que uno se queda como helado. ¿De verdad me está preguntando eso? ¿Puede mi hija ir a este concierto? Pero, por amor de Dios, o sea, bueno, sigo para no lío aquí. ¿Cómo nos amoldamos nosotros el mundo? Cuando nuestra vida está plagada de Netflix, cuando nuestra vida está plagada de TikTok, cuando nuestra vida está plagada de Instagram, cuando nuestro ídolo es esto. ¿Ustedes se han dado cuenta que la posición que tomamos cuando usamos el celular es como una posición de adoración? ¿Qué nos pasaría si al ir al trabajo o cualquier circunstancia nos damos cuenta que no andamos con esto? Se vuelve muy... Hay ya una cadena aquí psicológica de que usted lo necesita porque usted es el único día que usted lo deja en la casa, pero ese día usted ya va a recibir una llamada importantísima. Y es mentira. Yo he llegado al trabajo y me he dado cuenta que cuando finaliza la guardia no lo necesité para nada, más que a veces para perder el tiempo. Lo único para lo que necesito, y solo en las mañanas, porque salgo en la madrugada a caminar para coger el bus, es avisarle a la mami que llegue bien. Es lo único, nada más. Pero de ahí en adelante me doy cuenta que no lo he necesitado para absolutamente nada. Es decir, no ha sido necesario para desempeñar mi labor, no ha sido necesario para vivir. Pero si yo voy a dejar en la casa, yo no sé, no voy a pasar tranquilo.
Y cuando llego a la casa me doy cuenta que tengo 3 mensajes. Uno de Colby y el otro de Credits. Porque estamos condicionados a eso. Nos amoldamos a ese tipo de vida. Y si no es a eso, nos amoldamos a actividades sociales, a grupos. Entonces, esto como la gente a veces se entrega a actividades sociales de la comunidad en vez del cuerpo de Cristo. Y no estoy diciendo que aquello sea malo, sino la posición que tiene delante de nosotros. Gustavo Caramelín, un predicador de la BBL, contaba que cuando él era adolescente llegó un punto en que tuvo que decidir si pertenecía al equipo de fútbol o le servía al Señor, pero no podía hacer las dos cosas. Y no fue que esta fuera mala, sino es el peso que tiene delante de mi propósito y el llamado que el Señor me ha hecho. El deporte no es malo, pero cuando usted quiere practicarlo como un principio de vida, va a requerir mucho de su tiempo y usted no va a tener tiempo para el Señor. A veces nos amoldamos al mundo con ese tipo de cosas. Entonces, yo quiero que mi hijo esté bien y lo meto en todo lado. Que practique violín, que practique piano, que practique idiomas, que practique lo que sea. Entonces no tiene tiempo para el Señor, pero está preparado para la vida. No sé qué clase de vida. Para algún tipo de vida estará preparado, pero no para este tipo de vida. No va a entender lo que significa realmente ser un hijo de Dios, no va a entender cómo solucionar los problemas de su vida, porque está plagado del mundo. Y no estoy diciendo que esas cosas sean malas. No estoy diciendo que usted aprenda un instrumento musical sea malo. Es la posición que le damos a las cosas y como muchas cosas que no son malas a simple vista son pequeños faraones que quieren absorbernos y quitarnos el tiempo que nosotros tenemos para el Señor. Por eso siempre estamos diciendo que no tenemos tiempo de Él. Yo creo que sí tenemos tiempo, si no lo perdíamos tanto. Entonces voy a decir algo acerca de cómo la madurez espiritual va a implicar nuestra disciplina. Va a parecer como que no tiene nada que ver con lo que estoy diciendo, pero vamos a ver que sí. A veces nosotros vemos a ciertos hermanos en la fe o otras personas que tienen como que ciertas capacidades extraordinarias en un área determinada. Y entonces nos comparamos con esa persona y de alguna manera en nuestro corazón justificamos nuestra falta de disciplina con el Señor. Porque decimos, esa persona es así, que bueno, es que tiene unas capacidades que yo no tengo. Como si las capacidades de esa persona para enseñar, para predicar o para lo que sea, se generaron de forma espontánea. Un día se despertó y ya sabía cómo predicar, y un día se despertó y ya sabía cómo interpretar la Biblia, y un día se despertó y ya sabía cómo hacer esto y cómo hacer lo otro. No funciona así. Lo único que a nosotros nos diferencia de los grandes hombres de Dios del pasado es que fueron hombres que se entregaron al Señor, que presentaron sus cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable al Señor, que tuvieron una disciplina cristiana, una disciplina espiritual. Es lo único que nos diferencia de ellos. Nada más. Todos tenemos el mismo espíritu. Todos tenemos las mismas 24 horas, las mismas capacidades. Tenemos un cerebro que nunca deja de ser maleable, nunca deja de ser capaz de aprender. El Señor sabe lo que Él creó. Pero a veces decimos esas cosas para justificar nuestra indisciplina delante del Señor. No es que aquel sí, porque Dios me concedió talentos y dones y unas cosas como que a mí no, como si fuera un superhumano. ¿No? Hay gente que se quema las pestañas estudiando y esforzándose. Y cuando usted honra a Dios con esa disciplina, créame que Dios va a honrar el don que ya le dio. Una cosa lleva a la otra. Pablo establece que esta transformación o esta santificación se desarrolla en el entendimiento de nosotros. Y el entendimiento abarca todo nuestro ser. Es como cuando la Biblia habla de corazón, ¿verdad? Que no está hablando del órgano, sino del centro de la persona. No sé si lo apresan bien, pero esto es como un laberinto, ¿verdad? Lo que debe cambiar en nosotros es el entendimiento acerca de la forma en que yo veo a Dios. Cuando mis estructuras mentales cambien, mi entendimiento de la palabra de Dios va a cambiar. No sé si ustedes han visto, o lo pueden buscar en internet, cómo el cerebro forma conocimiento. Está la neurona, en su núcleo, tiene unas ramificaciones, unos bracitos alrededor de la circunferencia, y con el conocimiento se acerca a tu neurona y se une. Y así todo un montón de neuronas, que es lo que nosotros llamamos redes neuronales o caminos
caminos neuronales. Así es como se construye el conocimiento. Entonces, entre más conocimiento, entre más usted ejercite este músculo, más caminos se van a hacer. Por ejemplo, los que conducen un vehículo, cuando ustedes aprendieron a conducir, aprendieron por un montón de pasos. Se sienta, revisa que todo está bien, métale el freno, métale la llave, no sé cuál es el orden que sea, le cambia la marcha, suelta un poquito, cuando siente, le aprieta del otro. Y bueno, yo creo que cuando yo aprendí, yo decía, ¿cómo voy a tener en mi mente tantos pasos? ¿Y cómo voy a andar conduciendo y viendo todas las señales de tránsito, los carros y las motos que se meten? Y pensar que cuando hay cierto sonido, tengo que meter el embrague para poner segunda. No lo voy a lograr. No puedo pensar en todo eso de forma tan rápida. Pero conforme pasó el tiempo, ya usted no piensa, solo actúa. Porque ya el conocimiento se asentó y se hizo un hábito. Ya esos caminos, esas ramificaciones mentales se hicieron tan fuertes que el impulso externo llega y ya el cerebro sabe qué hacer. Y usted no tiene que decirle. Y así es con cualquier conocimiento. Pero así es también con nuestros pecados, tristemente. Dependiendo de lo que nosotros, el tipo de vida que hayamos tenido, el tipo de prácticas pecaminosas que hayamos tenido, también nuestras redes neuronales van de un impulso a un pecado. Así es como funciona el pecado sexual, así es como funcionan los vicios, así es como funciona la ira y el orgullo y todo eso. Porque ya usted tiene como una respuesta condicionada a cualquier cosa que ocurra. Ya usted ve un impulso, ve una imagen, ve una palabra, sea lo que sea, y se te salta algo por allá que uno dice, pero qué raro. Es porque ya hay ya el cerebro está tan mareado que viene esto y desemboca aquí. ¿Qué hay que hacer? Romper con esa carretera mental. Romper con eso y crear algo nuevo, nuevos caminos. Por eso Pablo nos dice, creo que es en la carta a los Efesios, que nosotros debemos desvestirnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo. Usted quita y pone. Porque en el momento que usted deje espacios vacíos, lo que ya estaba ahí, agarra terreno. Es como recarpetear las carreteras de nuestro cerebro. Y solo lo hacemos con el entendimiento de la palabra del Señor. Solo a través de la palabra de Dios. Eso es lo que nos ayuda a vivir una mejor manera. Proverbios 23:7 dice, como está en su mente o cuáles sean sus pensamientos, así es él. Lo que hay en su mente, eso es usted. Lo que usted consuma, eso se va a guardar aquí. Y créame que usted guarda más información de la que usted cree. Porque hay más información en el inconsciente que llega allí que no estamos conscientes de ella, pero que genera efectos en nuestra vida. Qué raro, porque tengo tiempo que me siento así como tan solo, como tan desanimado, como tan cargado. ¿De qué te has alimentado? Claro, me siento como deshidratado. ¿Has tomado agua el día de hoy? No. O sea, poniéndolo en temas humanos, ¿verdad? Tengo un dolor de cabeza y ella un montón de sol. Es que no he tomado nada de agua. ¿Cómo no le va a doler la cabeza? ¿Y cómo después no va a andar de chichas? Me explico, es exactamente lo mismo con la palabra del Señor. A veces nos preguntamos por qué nos sentimos de tal o tal manera, y cuando examinamos nuestros días anteriores, no hemos tenido comunión con el Señor, no nos hemos alimentado con el Señor, y nos hemos alimentado de otras cosas. Lo que usted no se alimente del Señor no implica que está ayunando del mundo, no. Usted siempre se va a estar alimentando de algo, se alimenta del Señor, o se alimenta del mundo, o alimenta al perro blanco, o alimenta al perro negro, pero a alguien va a alimentar. Y por eso respondemos de esa manera, porque vamos a responder en razón del combustible que tenemos en nosotros. Cuando ustedes ayudan súper bien, usted anda súper bien todo el día. Entonces, ¿por qué no nos levantamos un poco más temprano para alimentarnos del Señor, para que espiritualmente y emocionalmente andemos bien el resto del día? ¿Ven cómo para unas cosas tenemos sentido común que para otras no? Mucha de nuestra frustración cristiana se debe a que no tenemos una mente alineada con Dios. Y cuando no tenemos una mente alineada con Dios, no nos vamos a dar cuenta de un punto principal que está en el pasaje. No vamos a poder comprobar la buena voluntad de Dios. Y no solo la buena voluntad de Dios, en el sentido de que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien.
Por ejemplo, cuando el Señor nos da ciertos mandamientos, voy a ponerlo más claro porque es el que se me acaba de venir a la mente. No os unáis en yugo desigual. ¿Okay? Hay toda una explicación lógica y racional de por qué el Señor demanda eso. Si mi mente no está alineada con la palabra del Señor, esa voluntad de Dios que ha sido manifestada en su palabra, para mí no va a tener sentido. Y es ahí cuando me voy a poner a preguntar, ¿pero por qué, Señor? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no? ¿Por qué? Yo lo conviene. Si no es una mala persona. Pero cuando mi mente está alineada con la voluntad del Señor, tragarme ese mandamiento, pero decirlo así, es un trago sencillo, es un trago fácil, porque mi mente está alineada con la voluntad del Señor. Porque a mí no me tiene que convencer para entender de que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Que el Señor lo dice ahí, es por una razón, que no tengo que entenderlo, porque Él es el Dios del universo, omnisciente, omnisapiente, es decir, toda la sabiduría está en Él, y Él sabe por qué elegirla de esa manera. Entonces yo digo, mira, sí, tiene todo el sentido. Y no solo lo entiendo con mi mente, sino que con mi corazón como que abrazo ese mandamiento. Y más bien digo, Señor, gracias por cuidarme. Gracias por amarme a través de ese mandamiento. ¿Cuánto amo yo? Tú. Leí todo el día ellas en mi meditación. Pero si no tengo mi mente alineada con la voluntad de Dios, si no tengo un entendimiento alineado a la palabra de Dios, porque no he estado presentando mi cuerpo como un sacrificio vivo, cuando la voluntad de Dios se presenta en mi vida, me va a costar más entender. Y si estamos hablando de pruebas y situaciones difíciles, aún más no voy a comprender la voluntad del Señor. Créanme que todo esto es un tema de orgullo. Voy a comenzar un poquito. Proverbios 16, 18. Bueno, empezamos tarde también. Sí, ahí. Sí. Proverbios 16, 18. Dice por qué. Sí. Está en este pasaje. Y ya le digo por qué todo esto es un tema de orgullo. Dice, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Cualquier persona que usted conozca que haya caído en pecado, incluso nosotros mismos, antes de caer en ese pecado, hubo una gran traza de orgullo y de altivez y de altanería delante del Señor. No, a mí no me va a pasar. No, es que yo sé lo que hago. Ustedes nos han topado con personas que ustedes están aconsejando con la palabra del Señor y la persona dice, sí, ya sé, sí, yo entiendo eso. No, yo ya eso lo sé. Sí, yo lo sé todo. Y yo siempre digo, no sabe, pero no puedo hacerlo entender que no sabe. Y ese ya sé es no me diga nada. Ese ya sé, yo se lo creo, sí lo sabe, pero no lo sabe. No lo sabe en su corazón, no lo vive, no lo ha sentido, no ha calado aún en su corazón. Y por eso después le va mal. No, esa situación puede ser peligrosa, puede llevarlo a usted a un pecado. No, tranquilo, yo manejo el asunto. ¿Pondrá el hombre ascuas de fuego en sus manos y no se quemará? Hombre, es que es tan lógico que uno dice, si yo agarro un carbón encendido, no es lo más probable, es que me voy a quemar sí o sí. No es un tema de que puede ser que sí, puede ser que más o menos, tal vez, no. Va a pasar. Pero en ese orgullo, en esa acción, antes del pecado, es el orgullo de que yo digo no, para mí no. Pues es lo mismo en este sentido, cuando estamos tratando de entender de que yo debo entregarme al Señor realmente con cuerpo y alma para entender su voluntad. Y si yo no lo estoy haciendo, no lo estoy haciendo porque soy orgulloso, porque yo creo que estoy bien, porque yo creo que ya todo lo sé y no aguanto que nadie me diga nada. Y después vienen las consecuencias de ese orgullo. El Señor dice en los pasajes que estaba leyendo en la mañana, que el Señor no soporta al orgulloso, ni al altivo de corazón.
Y yo, ¿qué pasaje más duro? O sea, porque cada vez que yo soy orgulloso, me hago insoportable a Dios. Bueno, una versión dice, el Señor no sufrirá, en el sentido de eso, de que no los va a soportar. Usted es un antiguo, ni siquiera venga a hablarle porque no lo voy a escuchar. Si usted viene con esa actividad de corazón, créame que las puertas donde está el rey sentado están selladas para usted. Como muchas veces decíamos cuando predicamos de cómo debe tratar el esposo a la esposa. Si usted no trata bien a su esposa, créame que los cielos están cerrados para usted y lo que usted ore no va a ser escuchado. Porque el Señor dice su palabra. El orgullo es lo que a nosotros nos impide conocer y aceptar la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios tiene 3 características. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta. Buena, es decir, es benigna, va a producir un bien para nuestra vida. Un bien directo o un bien indirecto. ¿Qué quiero decir? Que puede ser un bien para usted, pero puede ser también un bien para la persona que está a tu lado. Muchas veces las cosas que nos pasan no siempre van a ser para enseñarnos algo, sino también que son utilizadas por medio de nosotros para enseñarle algo a otra persona, para que esa otra persona sea bendecida. Puede ser una bondad inmediata o futura. Puede ser que Dios en su buena voluntad nos traiga un bien ahora o traiga un bien para el futuro, que aún no podemos ver. Su voluntad es agradable, produce bienestar, consuelo, paz y quietud en el corazón. Y su voluntad es perfecta, no tiene fallas y va a cumplir aquello por lo cual fue diseñado. Lamentaciones 3:22, no lo voy a buscar. Es cuando Jeremías dice: nuevas son tus misericordias cada mañana, grande es tu fidelidad. A veces tomamos ese pasaje y lo desligamos de qué está ocurriendo allí. Israel ya había culminado el asedio a Israel por causa de su pecado y su obediencia al Señor. Y cuando Jeremías dice, por tu misericordia no fueron destruidos, hay que entender el contexto político y militar de cómo realmente eran destruidos, era un asedio en aquel lugar. Un pasaje de los profetas, hablando de lo que iba a sufrir Israel, dice que una madre le dirá a su vecina: comámonos a nuestro hijo y mañana nos comeremos el tuyo. Hermanos, es un lenguaje figurativo, no para nada, es un lenguaje literal, algo de lo que ocurrió. No solo eso, los bebés serán estrellados contra el suelo para morir. Nosotros no tenemos idea de lo que es un asedio en aquellos tiempos, de lo que era pasar hambre para hacer, o que era una pandemia en un lugar tan encerrado. Era algo atroz de lo cual no tenemos idea de lo que sufrieron ellos. Y a la luz de eso es que Jeremías dice: Señor, si no fuera por tu misericordia, todos hubiéramos sido destruidos. A pesar de lo que estoy viendo y que estoy llorando con justa causa por lo que estoy viendo, cómo ha muerto mi pueblo, tú eres bueno, Señor. Tú eres grande, tú eres maravilloso, tú eres justo, tú sabes lo que haces. Grande es tu fidelidad. ¿Qué tenemos que tener en la mente para poder hablar de la manera que habló Jeremías en Lamentaciones? Bueno, una mente conformada a la mente de Dios, porque solo así podríamos decir eso que Él está diciendo ante esa prueba tan real. Y no las cosas que a veces nosotros vivimos aquí. Solo teniendo entendimiento de la buena voluntad de Dios, podemos decir lo mismo que Jeremías dice: grande es tu fidelidad. Versículo número 3 de Romanos 12. Una correcta identidad. Ahora bien, estos 2 versículos, como les dije, son el sustento de lo que viene adelante. Dice el versículo 3: digo pues por la gracia que me da a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Cuando yo no entiendo cuál es mi posición en Cristo, yo no voy a entender cuál es mi posición delante de los demás. En otras palabras, yo no voy a entender quién soy. Y ustedes verán que en el mundo hay una gran crisis de identidad. Ya la gente no sabe si es hombre, si es mujer, si es una silla, si es un gato. Porque tenemos una total crisis de identidad de lo que yo soy. La palabra de Dios a la luz de esto nos ayuda a entender quién soy yo en Cristo, cuál es mi posición en Cristo. Vamos a Filipenses capítulo 2, 3 al 5.
Filipenses capítulo 2, del 3 al 5. Dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Cuando yo entiendo mi identidad en Cristo, cuando yo me identifico con Cristo, mis relaciones con los demás van a ser diferentes, porque van a estar guiadas a la luz de lo que el Señor es. De lo que hablamos ahora, no me voy a sentir superior al hermano en razón de los dones que el Señor me ha dado, porque los dones que el Señor me ha dado no son para eso, son para el servicio y el beneficio de aquel, no para mi propio beneficio. Pero no me voy a sentir superior, pero tampoco me voy a sentir inferior. Usted puede ser experto que limpia las sillas, ¿qué? Si usted el Señor lo llamó a eso, es un llamado digno, glorioso, y el Señor lo honra. Cuando lleguemos al cielo vamos a ver cómo el Señor honra a muchas personas, parece como que aparecieron desapercibidas durante su vida, porque realmente estuvieron sirviendo al Señor de manera genuina, con todo su corazón, con toda su mente. Por eso Pablo dice: no tengamos un concepto más alto que el que debamos tener, sino que pensemos de nosotros con cordura. O sea, queremos de pensar con nosotros, como les decía, en relación de lo que Dios nos ha dado de manera real. Recuerden cuando les dije la semana antepasada acerca de la parábola de los dones. Bueno, si el Señor me dio 5 talentos, entonces yo me voy a ver con los 5 talentos que el Señor me dio y voy a trabajar en función de eso. No me voy a minimizar como si tuviera un talento que el Señor me dio 5, pero no me voy a exaltar pensando que tengo 10 cuando el Señor me dio 5. ¿Sí me explico? Es pensar de mí en razón de lo que Dios hizo conmigo y la forma que Dios me capacitó para su reino, para su gloria. Al final el Señor dice, conforme a la medida de fe que el Señor nos dio a cada uno de nosotros. Es lo mismo, es evaluarme en razón de las cosas que el Señor me ha dado, no comparándome con los demás, sino conmigo mismo, realmente con el llamado que el Señor nos dio. Versículo 4 y 5. Somos un cuerpo en Cristo, porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así también nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. ¿Cuál es la razón para no creernos mejor que los demás? Porque somos un cuerpo. La Biblia realmente toma ejemplos tan lógicos, y cada ejemplo tiene un sentido tan racional que yo no sé dónde nos perdemos. Yo creo que la razón por la que nos perdemos es por nuestro propio pecado. Somos miembros de un mismo cuerpo y cada miembro de ese cuerpo tiene una función determinada. ¿Por qué? Porque hay diferentes funciones. Entonces es necesario que hayan diferentes miembros del cuerpo. ¿Qué pasaría si todos fuéramos el mismo? ¿Sí? ¿Usted se imagina un cuerpo que solo sea un brazo? ¿O que solo sea una mano? No es un cuerpo, es una ejército. El Señor toma la imagen del cuerpo humano porque nuestro cuerpo tiene un montón de miembros. Y cada uno de los miembros de nuestro cuerpo cumple una multitud de funciones. Las manos cumplen su función, los pies cumplen su función, los intestinos cumplen su función, el oído cumple su función, los ojos cumplen su función, el habla, o sea, todo cumple su función precisa para que este gran organismo funcione, para que este gran sistema se desarrolle y cumpla la función para la cual el Señor la diseñó. Es exactamente lo mismo en la iglesia. El Señor levanta pastores, predicadores, maestros de escuela dominical, como Él quiere y como a Él le place. Todos son dignos, todos son de gusto para el Señor. Cada oveja tiene el mismo valor para el Señor. Pues el Señor Dios dio más sangre por usted que por mí. Derramó la misma cantidad de sangre por cada uno de nosotros, independientemente de los talentos o los dones que el Señor nos ha dado. Vamos a 1 Corintios 12:12, así rápidamente.
1 Corintios 12:12. Pablo lo que busca aquí es describir o determinar el valor de la unidad de la iglesia. El valor de la unidad de la iglesia. Yo sé que es muy bonito, a veces decimos que todos somos uno en Cristo, etcétera, etcétera. Pero entendemos lo que significa realmente ser una familia, realmente ser uno en el Señor, realmente estar el uno por el otro, realmente tener esa familiaridad los unos con los otros. 1 Corintios 12:12 dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Dediquemos al 14. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie: ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo, porque eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja: porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese un ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Voy a dejarlo hasta ahí. Como Dios quiso. Entonces, ¿dónde queda la vanagloria? ¿O dónde queda la envidia? Que son como los dos extremos, ¿verdad? Usted sabe, bueno, sí lo sabe, lo absurdo que exista en la iglesia algo llamado celos ministeriales. Celos entre los mismos predicadores. Que este enseña así, que este enseña allá, que este le gusta más al otro. ¡Qué locura! ¡Qué ofensa a la sangre derramada por el Cordero! ¡Qué ofensa al entendimiento de lo que es un pastor al entregar su vida por sus ovejas! Eso no tiene cabida en el cuerpo de Cristo. La mano enviando al pie. Pero esa misma locura es lo que representa ese tipo de debilidades que hay en muchas iglesias. Nuestras virtudes fueron dadas para usted. ¿Para qué cree usted? Para la fortaleza de los débiles, para la fortaleza de los demás, para la bendición de los demás. Los frutos que usted da, se los come el que está al lado suyo, no usted mismo. El presidente está en gráfico, claro. ¿Quién ha visto un par de manos comiendo las manos? Y así lo dice que los miembros más vivos. ¿Vale? O sea, lo que el Señor me haya dado a mí es para el beneficio de los demás. El problema es cuando yo quiero comerme mis propios frutos y entonces sirvo por una razón debajo de la alfombra. No realmente para servirle a Dios, le sirvo a Dios para servirme a mí. Bueno, un tema aparte. Versículos 6 y 8. Recibir para dar. Viene la misma idea. Teniendo diferentes dones, según la gracia que nos damos. Es decir, si he recibido el don de profecía, use el don de profecía. Si he recibido el don de servir, sirva. Si he recibido el don de enseñar, enseñe. Si he recibido el don de exhortación, exhorte. Si ha recibido el don de dar, reparta tranquilamente. Si ha recibido el don de presidir, hágalo con solicitud. Si ha recibido el don de misericordia, hágalo con alegría. Si hemos recibido algo, usémoslo. Eso está haciendo Pablo allí. No nos quedemos agarrando el talento y guardándolo en un pañuelito, para que cuando venga el Señor ese talento no se le pierda. Eso no tiene ningún sentido. Lo que sea que el Señor me haya dado, úselo. Usémoslo por lo que para eso me lo dio el Señor. Y cuando nosotros hacemos estas cosas, traemos bendición al hermano. Juan 7:38, hablando también en términos de salvación. Cuando recibamos al Espíritu de Dios, cuando tengamos esto, nos bebamos de esta agua de vida, de nuestro interior saldrán ríos de agua viva. Entonces, cuando se desborde ese río de agua viva, llega y moja a los que están alrededor mío, y ellos son refrescados y son bendecidos. Aquella mujer que te mencionó, yo quiero eso que tú tienes, es porque estaba siendo empapada por el río de agua viva que salía de tu vaso. Eso es. Esa agua sale y la gente lo nota, y la gente lo siente y ve la diferencia y quiere beber de ese pozo. Usted lo dirige para que beba del pozo, agua de vida eterna, que es nuestro Señor Jesucristo. Versículo 9. Un amor genuino. Un amor genuino.
El amor se hace sin fingimiento, aborrezcan lo malo, sigan lo bueno. Si nosotros entendemos que realmente somos una familia, la manifestación de este amor va a ser genuino y va a ser natural. O sea, sale solo, usted no tiene que esforzarse por amar al hermano cuando usted ha entendido el amor de Dios en su vida. Simplemente lo hacemos, simplemente brota. ¿Cuál es el problema con nosotros? Que el amor natural, el amor del hombre, es sumamente utilitario. Yo amo en razón de lo que el objeto amado me puede dar. ¿Sí? Yo amo en base a lo que esa otra persona me puede dar. ¿Okay? En el momento en que esa persona ya no me da lo que a mí me hace feliz, ya no la amo. Es un amor totalmente utilitario. Es una cosa para mí. Yo amo tanto a esa persona porque esa persona me hace feliz. ¿Sí? Lo estás utilizando para hacerte feliz, no para hacer feliz a aquella persona. Como les digo, en la medida en que esa persona falla, mi amor se va. Un amor totalmente condicional y no bíblico. El amor verdadero, que es el que encontramos en 1 Corintios capítulo 13, va más allá de eso. Ama a pesar de. Es un amor basado también en las decisiones. ¿Que se vincula el corazón? Sí, pero porque está motivado por el amor de Dios en nuestro corazón. Si no, vamos a usar a las demás personas. Créanme que a veces lo hacemos. Usamos a las personas para mi satisfacción personal, para mi felicidad y mi alegría. No es como, aquí estoy yo para servirte, aquí estoy yo para amarte, aquí estoy yo para buscar hacerte feliz, para procurar tu bien, para procurar tu bienestar. Y evidentemente, como esa es la voluntad de Dios, yo voy a ser feliz. Pero no estoy siendo feliz utilizando a esa persona como una cosa, como un objeto solo para mí. Otro elemento que Pablo menciona: aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Ese pasaje me da problemas porque como que no encaja ahí. ¿Qué está haciendo ese pasaje ahí? ¿Cómo lo? Es que no sé, es como que no es, como que rompe la línea narrativa que Pablo viene hablando. Pero si entendemos el pasaje, llegamos a entender que cuando usted ama algo, cuando usted ama a alguien, usted va a aborrecer todo aquello que pudiera afectar al objeto de tu amor. Yo voy a aborrecer todo aquello que pudiera afectar al objeto de mi amor. Si yo amo a los niños, yo voy a aborrecer la pedofilia, o yo voy a aborrecer todo aquel mal. Si yo amo a mi esposa, voy a aborrecer cualquier persona, cualquier circunstancia que la quiera apartar del Señor, porque la amo. ¿Sí me explico? Aborrezco lo malo que pueda afectar al objeto de mi amor, a ese sentido. ¿Por qué creen ustedes que Jesucristo se airó cuando vio que en el templo de su padre lo estaban utilizando como cueva de ladrones? Porque él aborrecía lo malo, y eso no lo estaba ofendiendo lo que él más amaba, que era el Padre. Un tipo de ira injustificada. Cierro con esto, versículo 10 del capítulo 12 de Romanos. Un amor familiar. Amados los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Y Pablo reitera aquí la idea del amor familiar, de velar por el bienestar del otro. Vean, cosas que uno escucha, que no sé. Los conocimientos que nosotros ya hemos adquirido en cualquier instancia de nuestra vida son para el beneficio de las demás personas, en particular de la iglesia del Señor Jesucristo. Si yo tengo conocimientos en abogacía y usted tiene un problema, evidentemente no lo voy a trabajar de gratis, ¿no? Porque eso implica ciertos costes que uno tiene que poner. Pero si usted, antes de irse a un abogado para pagar, simplemente para que le dé información y yo se la puedo dar de forma gratuita porque a mí no me cuesta nada, y le explico, esto es así, así, así y así, yo no lo voy a decir a usted, saque cita con mi secretaria y evidentemente pague. Un hermano en la fe, por el amor de Dios, ese tipo de diálogo, el de allá afuera te va a cobrar, pero el hijo, no me estoy refiriendo que usted lo hace de gratis, porque lo que sigue después de eso, todo ese proceso sí cuesta, pero esa información la cobran. Yo se lo cobro al que no conozco, pero a mi hermano en la fe
Es como que yo le diga a mi mamá, está bien mami, venga a la oficina y la atiendo. Usted no lo haría. ¿Usted por qué con su mamá o con su hijo no lo hace? Y con el hermano en Cristo sí. Por el amor de Dios, y eso apliquémoslo a cualquier instancia, ¿verdad? A cualquier instancia de nuestra vida. ¿Y sabe por qué a veces nosotros no queremos velar 100% por el beneficio del hermano de la fe? Por puro miedo. Porque tenemos miedo de que si yo velo y que me esfuerzo para el bienestar de mi hermano, yo pierda mi porción. Que si yo me doy para él, yo pueda perder lo que pueda recibir. ¿Se da cuenta que es egoísmo? Hermanos, si todos juntos tenemos esa idea de velar por el bienestar del que está a la par mía, nadie va a estar falto de nada. Por ejemplo, en un matrimonio, si el marido, su propósito en la vida es hacerla feliz a ella, y el propósito de ella es hacerlo feliz a él, nadie va a perder. Pero lo hacemos por miedo. Porque si me entrego tanto, Pues sí, abusan de mí. después o se abusan de mí, o no voy a recibir ciertas cosas que quiero, porque lo estoy entregando todo. La única forma de vivir así, con este tipo de entrega, con este tipo de entendimiento de la voluntad de Dios, ¿cuál es? Presentando mi cuerpo como un sacrificio vivo, santo y agradable al Señor, y no conformando mi mente al mundo, sino conformando mi mente al mundo espiritual. Oremos. Bendito Dios, te alabamos y te bendecimos. Gracias por tu palabra, gracias por la Biblia, gracias por tu consejo, Señor. Gracias por tu amor, por todo lo que has hecho por nosotros, Padre. Te alabamos y te bendecimos, Señor, y queremos que tu nombre sea santificado en nuestra vida, que sea santificado en nuestras decisiones, que sea exaltado en nuestros pensamientos, que sea santificado en nuestras pruebas, que sea santificado en todo lo que nosotros somos, Señor. Padre, ayúdanos a no conformar nuestra mente al mundo. Quita de nosotros toda la basura del mundo que aún hay allí, Señor. Quita de nosotros todos aquellos hábitos, Padre, que nos apartan de buscarte, que nos apartan de conocerte, Señor. Quita de nosotros, Padre, todo aquello en nuestra mente que siempre nos lleva a pecar, que siempre nos lleva a fallarte, que siempre nos lleva al desánimo. Ayúdanos a entender que nuestro contentamiento solo está en tu bendito Hijo. Ayúdanos esta semana que comienza, a todos los que estamos aquí, a los que no pudieron venir, Señor, a vivir una semana que te honre, a vivir una semana que te glorifique, Señor. Abre puertas en nuestra vida para predicar tu evangelio. Abre puertas, Señor, para extender tu palabra. Abre puertas para que podamos hacer esas buenas obras que exalten tu nombre, Señor. Abre esas oportunidades para que de nuestro vaso se derramen esos ríos de agua viva que alcancen a las personas que no te conocen. Bendice a mis hermanos, Señor, bendice su corazón, fortalece su alma, Señor, con tu presencia, con tu persona, con lo glorioso que tú eres, Señor, para que realmente podamos comprender que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Amén.